Ahí está. Buenas, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Bueno, veo que se ve todo bien, ¿no? ¿Y se escucha bien? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo tranqui, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. Bien, me alegro. La verdad, o sea, no sé si necesitas presentación o querés presentarte vos. Para los que no lo conocen, Iván es economista. En Wikipedia me marca que también sos licenciado en administración. Sí, en realidad, claro, mi carrera de grado es administración, hice administración en la UBA y después hice maestría en economía en la Universidad Rey Ah, Juan fue más la... Carlos Claro, y en la Universidad del SEMA, que ahí debo la tesis, así que claro. está en proceso el tema, pero bueno. Hay muchos profesores en el SEMAS, también en la UBA. Ah, mira, 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 mira. Vos estudiás en Sí, la sí. UBA, ¿no? Estudiás Sí, ¿en qué, exactamente. y en qué año estás de tu carrera? Y podría decir que estoy en la mitad por Ujú. hacer las cuentas de las materias, porque viste que llega un momento que, no sé, estás por ahí haciendo una de tercero, una de cuarto. Entonces, El primer bueno, tramo lo tenés adentro. el primero y segundo sí, y algunas Exacto. del profesional. Y bueno, vos sabés que cuando hablamos me dijiste de hacer el vivo, a mí me llamó especialmente la atención la carrera que estudiás, porque vos estudiás actuario, que es una carrera que uno diría, bueno, si tenés ganas de saber matemática y estadística y ahogarte con eso, estudié actuario. Pero qué te llevó a estudiar actuario? Primera cosa que me interesa que me cuentes. Está buena la pregunta. La verdad es que la miré por las materias. O sea, simplemente dije, estas materias me gustan por lo menos a priori y le di para adelante. La verdad es que después el tema de qué labura y eso lo vi después, pero más que nada por eso, porque no me quería limitar tanto a decir, bueno, quiero seguir este tipo de trabajo, sino que copaba mucho la matemática, estadística casi no tuve en el colegio y Claro. como no tenía base, dije, bueno, a ver cómo es, me recopó y, y le di para adelante en ese sentido. Mirá, Así estaba que, viendo, me metí en la página de la UBA, que hace bastante que no entro en esta sección, pero para que me los imagino. seguidores y los que están viendo esto sepan alguna de las materias que tiene la carrera de actuario. Bueno, cálculo financiero, los que estudiamos ciencia económica la conocemos. Administración Gran materia. financiera, está buenísima, sí, mal. Administración financiera, análisis matemático 2, estadística uno y estadística 2, y después hay estadística actuarial, o sea, una cosa de locos. Después, teoría actuarial de los seguros personales, de los seguros patrimoniales, teoría del equilibrio actuarial. O sea, parecería ser una carrera muy cargada de estadísticas y matemáticas, ¿verdad? Sí, totalmente. Y eso, Mucha práctica. Mm. y eso es lo que asusta a tanta gente. ¿Con cuántos compañeros cursás? Qué buena pregunta, porque tenemos un grupo en la Facu que éramos de distintas carreras que todos nos conocimos en Estadística uno. Y después todos aprobamos, pero después, como todos estaban para carreras distintas, algunos siguieron otras y algunos sí seguimos, creo que dos o tres seremos en el grupo que estamos para la de actuario y algunos sí avanzaron y están haciendo más. En este momento están cursando estadística actuarial o actuarial 5 que es una que es base de las inversiones, algo así. Y, y yo por ahora, por mi parte, por ejemplo, estoy haciendo administración financiera, que comentaste, y estadística 2. Bien, genial. Vos sabés que justo hoy es un día para la estadística. Yo no sé si te enteraste de las declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Ah, Aires. sí, 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 Que, claro. a ver, increíble, ¿no? Porque él dice que el promedio de edad de los internados ahora es 53, lo que quiere decir que la mitad están para arriba y la mitad están para abajo. Sí, sí. Yo dije, bueno, pero como que ni siquiera ya la primer clase de estadística uno ves eso, más o menos. Yo creo, la verdad, que fue un error, nada, Sí, sí, por ahí en el menor, momento ¿no? que, sí, sí, No, por supuesto que lo sabe, pero bueno, sí, sí,
Da pero por para ahí en el reírse. momento, sí, sí, Da para exacto. reírse. Che, que pará, una cosa más que te iba a decir. Sí, También me sí, parece que vivimos en un momento, o sea, es toda esta cuestión de estudiar estadísticas, probabilidades, tiene que ver con los riesgos, ¿no? De hecho, ahí el perfil de la carrera se orienta a gente que va a trabajar en compañías de seguros, en bancos, en el mercado financiero, asesorando el riesgo de la acción, o sea, el riesgo de andar en auto se puede asegurar, el riesgo de que tu casa se incendie se puede asegurar, pero hay que calcular la probabilidad de que eso ocurra, ¿no? Y sí, vivimos en un mundo en donde a todo el mundo nos están como diciendo que es muy probable que nos vayamos a morir, ¿no? Y que es muy probable que sí, sí. contagiemos. ¿Cómo lo ves vos estudiando riesgos, estudiando probabilidades? ¿Estamos exagerando? ¿No? ¿Qué Qué buen, opinás? qué buena pregunta. No me lo había puesto a pensar y sí, porque ya uno parte con esa base que vos dijiste, nos vamos a morir en algún momento. Y, y entonces, ¿cómo manejar eso? Y es como distinto, porque a veces, por lo menos pensándolo del lado de lo que fue las cuarentenas y eso, es como que llega un momento que dice, bueno, pero de qué voy a morir por COVID o morir por no vivir, por así decirlo? Como, o sea, prefiero, aunque sea, no sé, salir un rato y verme con mis amigos o hacer otra cosa, pero bueno, eh, no sé, con todas las medidas necesarias o no sé, quedarme muriendo por COVID, ¿viste? Sin poder ver a nadie. Entonces es como que, por así decirlo, llega a cruzar un límite que es como que uno se pone a pensar, como, bueno, está, nos cuidamos del COVID, pero, ¿y el resto? Totalmente, totalmente. Hace poquito escuchaba un podcast de un economista norteamericano que se llama Tyler Cowen. A él lo entrevistaban en realidad, ¿no? Y hablaban de la pandemia y demás. Y estaba el Sí, tema, porque es un tema reciente en Estados Unidos, esto que pasó con las vacunas AstraZeneca y la trombosis. Y el economista decía, acá hace falta un curso de estadística para todo el mundo, ah, porque sí, totalmente. se sobredimensiona el riesgo. Entonces, Sí, hay 7 millones de vacunas dadas, 7 casos de trombosis. Muchachos, la probabilidad de que te pase algo, o sea, cada uno tiene que tomar la decisión que quiera tomar. Si no te querés dar la vacuna, no te la des, pero bueno, pero por lo menos entendé que el riesgo es bajísimo. Pero yo agregaría lo mismo para el caso del COVID, o sea, es cierto que, y las estadísticas lo muestran, bueno, si vos te contagiás y tenés más de 75 años, ok, hay una probabilidad de 20 largo por ciento de que la muerte te ocurra, ¿no? Antes de sí, tiempo, como dice Kichilov. Pero bueno, sí, 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 es verdad que es antes de y tiempo, sí, digamos, según el promedio, ¿no? sí, Eh, sí, pero también es cierto que, bueno, que te tenés que contagiar y hay muchos contagiados, pero bueno, también está, hay dos probabilidades. Primero, la probabilidad de vivir tu vida normal y contagiarte, y segundo, la probabilidad de, estando contagiado, morir. O sea, ahí la cosa es como más chiquita, pero estamos muy sí, pensando que esto nos va a pasar sí o sí, digamos, ¿no? sí. Creo Yo que veo ahí que se... lo reflejas mucho en tu Twitter, esas cosas, y siempre las destaco porque es súper interesante porque en definitiva estamos hablando, como vos decís, de probabilidades chiquitas, Claro, que nadie dice que por ahí no haya que cuidarse, lo que sea, pero bueno, también son eventos raros, entre comillas, por así decirlo. totalmente, totalmente. Bueno, Sebastián, nada, súper interesante toda esta parte, pero Sí, me quedaría hablando toda la estoy a tu tarde, disposición totalmente. para lo que me digas. Dale. Bueno, vos me comentaste que estás más para el lado de la macro y esas cosas, así que quería que me cuentes así en un breve, ¿cómo ves el mundo ahora en el sentido de cómo ves el contexto económico internacional? ¿Qué pasa un poco con China, que viste que el año pasado fue el único país que creció, mirando su PBI al menos? eh, y a diferencia del resto de los países, ¿vos cómo lo ves? Bueno, a nivel global, qué sé yo, me parece que estamos en una coyuntura absolutamente marcada por tres variables que serían la pandemia, las cuarentenas y la vacunación.
O sea, en el mundo lo que te viene pasando es que primero vino la pandemia y apareció el miedo. Sí. Eh, el miedo llevó a las cuarentenas. En China nadie sabe bien, digamos, qué pasó. Lo que sí sabemos es que ahí se originó el virus. También sabemos que hubo mucha información que debería haberse conocido, que no se conoció. Y Mm, después de repente pareció que China había resuelto todo en 2 minutos. Pero la verdad que la información es absolutamente oscura. Nadie sí. realmente sabe. Eh, entonces, sobre cómo han resuelto la cuestión de la pandemia, no lo vamos a saber. Pero sí también sabemos que esto apareció en Wuhan, es una ciudad fuerte, industrial, pero claro, al ser una población de alrededor de 1.000 millones de personas, 1.300 o 1.400 millones de personas, claro, en términos poblacionales, no fue tan duro ahí. Además, también podemos pensar que es una población más joven, ¿no? Esto pegó especialmente fuerte en grandes ciudades, con poblaciones Sí, más envejecidas, ¿no? Caso de Italia, caso Nueva York, caso España. sí. Entonces hay una serie de cuestiones ahí. ¿Qué ocurrió el año pasado, digamos? El shock estuvo entre febrero y marzo-abril. Abril creo que fue el peor mes de todos en términos de globales, económicos, Sí. porque ahí fue, bueno, pánico y cuarentena. Pánico y cuarentena. Pánico y cuarentena, la actividad se desplomó. Se desplomó en Estados Unidos, se desplomó en todos los países de Europa. Y después, lo que hubo rápido fue una rápida recuperación. Porque esta es una crisis muy, bueno, lamentable, pero muy Sí. interesante como para estudiar. ¿Por qué? Porque vos tenés Claro, la muchos crisis. la Sí, llaman como una especie de B, ¿no? O algo así. claro, claro. O sea, eso surge de ver el gráfico, cómo viene la actividad económica, se cae, y después cómo rebota. O sea, si Claro. rebota muy Mm, fuerte, vos decís que es una B corta, si no rebota nunca es una L, si rebota lento es una U, claro. y también está la K. Bajé, Claro. subí y ahora subo lento. Esto es medio K en realidad, no por el kirchnerismo, sino por la forma del Claro. rebote. Sí, sí. este, pero bueno, nada, por ejemplo, la crisis del 2008 fue una crisis más derivada de temores financieros, créditos que no se podían pagar, eh, bueno, Sí. políticas monetarias equivocadas y demás, y donde había que arreglar una estructura productiva que no respondía a la demanda de los consumidores. Entonces tenías burbujas por todos lados, burbujas inmobiliarias, o sea, había un montón de edificios ahí y que no había quien venderle. Y entonces tenés Claro. gente que está empleada ahí, que tiene que ir a buscar otro laburo, el edificio que quedó vacío, la deuda que no se pagó. Hay un derrame malo para toda la economía que hay que arreglar. La crisis de 2020 es una crisis derivada netamente, 90%, no netamente, pero 90% de la represión estatal. O sea, el Estado te dice, voy a cuidar la salud, tengo que reprimir la actividad económica. La frena por completo y en la medida que abre, la economía se reactiva. O sea, Estados Unidos perdió Claro. 20 millones de puestos de trabajo en un mes y 4 meses después ya había creado 10 millones de puestos de trabajo nuevos. De vuelta, no volvió a los niveles Mm, previos, pero la recuperación fue fuerte. Y lo mismo pasó en Argentina. ¿eh? Argentina perdió 4 millones de puestos de trabajo en el segundo trimestre del año pasado y recuperó 3. O sea, terminó sí. ahí, 1 millón abajo. Malísimo, pero no tan malo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, y ahora la tercera etapa es la vacunación. O sea, Israel acaba de mencionar, de Sí. anunciar, por ejemplo, que se acabaron los barbijos. Entonces, bueno, se reactiva la normalidad. Y encima de eso, ya no tenés cuarentena y no tenés miedo. La población deja de tener Claro. miedo. O sea que Justo lo que hablábamos antes. la actividad vuelve a la Un poquito. normalidad, ¿no? Vuelve a la normalidad. Y ahí es esperable que digamos, que volvamos a crecer a ritmos normales sometidos a tantas miles de variables Claro. que tiene la economía siempre, ¿no? Acá en el mundo y demás. Sí. Pero eso es el mundo que estamos viviendo. Perdón. Sí. No, quería rescatar una frase que vos comentaste de comparando la crisis de 2008, que fueron, bueno, un conjunto de políticas monetarias equivocadas. ¿Vos dirías que hoy también hay como un mix en el mundo de políticas monetarias equivocadas? Entre Bueno, comillas, ¿no? Tal vez. sí, sí. Lo que pasa es que para una mirada como la mía, que vengo más bien de la escuela austríaca de economía,
Yo pienso que el dinero es un orden espontáneo, el dinero primero que nada, y ahí estamos todos de acuerdo, es una creación del mercado. Mm, Entonces, digamos, en su momento apareció el oro como dinero, ¿no? En su momento se claro, estableció el oro como dinero. Después los gobiernos comenzaron a decir, bueno, tengo estos pagaré, tengo estos papelitos, pero te prometo que detrás hay oro. Y eso funcionó como una regulación respecto de la capacidad de emisión que tenían los gobiernos. Después los bancos, bueno, podían hacer préstamos, podían ejercer toda su función bancaria con oro como dinero. Y bueno, entonces, hoy por hoy el rol de la emisión monetaria está centralizado en los bancos centrales. sí, Entonces uno diría, ¿y yo cómo sé cuál es la cantidad óptima de dinero que tiene que haber en cada país? Bueno, en un mercado claro, libre yo lo sabría porque yo sabría cuál es la demanda de oro en Argentina y cuál es la oferta de oro en Argentina y cómo está la balanza de pagos en Argentina y se daría un proceso a través del cual aparecería el oro necesario, digamos, ¿no? claro, Eh, o el papel moneda necesario, el Bitcoin, qué sé yo, si viviéramos en una economía de Bitcoin, lo mismo. claro, Ahora, eso no pasa. Entonces, ¿qué tenés? Al Banco Central norteamericano diciendo, bueno, a través de todos estos cálculos técnicos y mi estimación de la demanda de dinero y mi estimación de la expectativa de precios y mi estimación de la producción futura y mi estimación del pánico, que es lo que está pasando ahora, bueno, tengo que emitir. Y mi previsión de desempleo, si no emito, y bueno, algo le pegarán, no es que eso es todo un desastre, algo le claro, pegarán. Claramente que en un escenario de mucho pánico, la demanda de dinero crece. O sea que tiene sentido tal vez que haya más dinero circulando. Pero bueno, en la claro, medida que tome las decisiones los principales bancos centrales del mundo, siempre va a tener el problema de que es un organismo centralizado que cree que toma decisiones óptimas, pero que por ahí se está perdiendo un montón de cuestiones que son importantes y que se puede estar equivocando también, ¿no? Y después, para claro. cerrarte este punto, las políticas monetarias vienen siendo muy laxas. En Argentina sabemos lo que eso implica, que genera muchísima inflación, tenemos una historia de que ya no tenemos moneda, y en el Mm, mundo yo no te digo que se viene la hiperinflación ni nada de eso, pero tenés un problema de oferta agregada, producto del miedo, producto de las restricciones, ¿sí? O sea, hay un cuello de botella ahí. Y por otro sí, lado, estás inyectando dólares, euros, yenes, yuanes, todo. Bueno, entonces algún desbalance empieza a haber, ¿viste? En Brasil la inflación pasó de 2% a 6% en el último mes para el que hay mm. datos. Ah, mira, Entonces no hay sabía. sí, y en Argentina te pasó del 1,5 al 4,8. Mm. Entonces, ojo que en Estados Unidos el último dato fue 2,6 anual, que para nosotros, pero imagínate, un paraíso. En menos de un Pero, mes lo hacemos eso. claro, pero más, pero venían de menos de 2 y su objetivo 2. Claro, Entonces había preocupación, había preocupación. Y bueno, sí, claro, sí, sí. es razonable que haya preocupación porque están emitiendo bastante, qué sé yo, bastante Sí, respecto a es lo que era más, antes. sí. No, siempre me acuerdo de un artículo que había salido en The Economist como por 2014 que decía si la inflación estaba muerta y hace Sí. poquito volvió a salir en la tapa también que decía, bueno, la vuelta de la inflación Sí. y bueno, casi que pareciera que acá, viste, nunca se terminó de ir, pero es interesante ver esto que marcaste que en el mundo eh, empieza a haber una cierta preocupación por el tema. Algo hay, algo hay. Hay algunos Sí, países sí, por ahí más cercanos que tienen más niveles de inflación, pero en Estados Unidos las expectativas e incluso la inflación observada están moviéndose para arriba, lo que es sí. razonable, digamos, ¿no? Sí. Después quería preguntarte respecto un poco a los sectores. Bueno, viste que el año pasado los sectores que les fue muy bien, por lo menos hablando en sus cotizaciones, fue el tecnológico, el entretenimiento, por citar un par de ejemplos. ¿Vos cuáles dirías que este año pueden hacer la diferencia ahora que ya no hay tanta cuarentena, que por ahí el consumo se reactiva un poco más? Mm. No sé si te digo tanto como una apuesta, pero ¿qué mirás, por ejemplo? Uf. No, qué buena pregunta. En realidad, yo siempre digo que
los economistas son mejores para explicar lo que pasó que para anticipar lo que va a Claro. venir, ¿no? Así Sí, que casi como un filósofo que también que llega tarde, entre comillas. sí, prefiero ese rol de filósofo, ¿no? Para lo otro están la gente que se dedica a las finanzas, que en muchos casos son economistas o licenciados en administración o contadores o actuarios, Mm, es decir, de la ciencia económica que se dedican a las finanzas y que ponen lo que un autor que creo que se llama, ay, se me fue el nombre, Nassim Taleb. Nassim Taleb dice ah, skin in the sí, game, ¿no? Pero se la juegan, se la juegan. Y sí, obvio, sí. anticipás en base a tendencias. Yo creo que un poco mirando hacia el futuro y después trayéndolo hacia el pasado y trayéndolo al futuro. Eh, el año pasado lo que ocurrió fue que se aceleraron algunas tendencias que ya se venían observando. Yo no sé si vos habrás leído alguna vez sobre algo que se llama el Retail Apocalypse, o el No. apocalipsis del retail. Si vos ves cómo evolucionaron las acciones de gigantes norteamericanos como la tienda Macy's, JCPenney's, Sears, que eran los department stores de Estados Unidos, o sea, el paraíso de Estados Unidos, ¿viste? La clase Claro, media, pujante, que tenía plata y que iba al negocio a comprar y compraban ropa y comprabas de todo. Bueno, eso, tipo, las acciones se derrumbaron. Esas grandes empresas entraron en quiebra. sí, En claro. el mismo momento en el que Amazon volaba, eBay volaba, y a nivel local, Mercado Libre vuela, y empresas como, no sé, la de los shoppings, por ahí están en problemas, ¿no? Mm, Entonces, ¿y qué hizo la pandemia versus cuarentena, sumada a cuarentena? Aceleró eso de una manera dramática, porque ahora ya ni siquiera podías ir al shopping, ni siquiera podías ir a Macy's o a ningún lado. Y me claro. parece que mirando al futuro, digamos, obvio que vas a tener una vuelta, o sea, una vez que las cosas estén mejor, la gente va a volver a ir al cine. Mm, Pero obvio. creo que hay sí, pero hay una mayor costumbre de, che, no está tan incómodo esto, voy a comprar a través de el supermercado digital, voy a ver más Netflix y todo lo que, Claro, totalmente. o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología para ocio, consumo cultural, recreación, que esté ligado a redes, a que no tengas que salir de tu casa, digo, me parece que eso es un poco el futuro hacia el que vamos, ¿no? Por Claro. eso, algunos que vamos al microcentro por algún que otro motivo y vemos cómo ha quedado el microcentro de Buenos Aires, ¿no? Donde, Sí, donde estaban ahí estaban las grandes empresas de la Argentina, había mucho movimiento de gente laburante y como estaban las grandes empresas, son las que fácilmente pueden trabajar desde casa, entonces se vació y se cerraron todos los negocios. Y ahí yo creo que por más que mañana Alberto diga libertad total y que Kichilov diga está todo el mundo vacunado, o sea, todo la normalidad, yo creo que ahí van a decir, ay, no volvamos a trabajar a la oficina. Si total, claro. la verdad que no tenía mucho sentido. Me evito el traslado, no pago nafta, no pago el estacionamiento, no viajo en subte, no voy en colectivo. Entonces hay un cambio de tendencia ahí que se va a empezar a ver. ¿Qué sé yo? Por ahí el microcentro, te diría, para Buenos Aires, se convierte en una zona residencial donde comprar inmueble va a ser muy barato. Y si alguien con cabeza Claro, ahí dice, voy a armar un barrio acá, bueno, por ahí funciona bien eso, ¿viste? Pero eso, bueno, hay que ir viendo. Es el mundo en el que nos claro. estamos moviendo que está en cambio permanente, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Ramiro Marra, yo hace poquito lo fui a ver y él comentaba eso. Bueno, él labura ahí en el centro porque creo que las oficinas de su broker las tiene ahí. Entonces contaba que sí, que estaba medio o muy muerto el microcentro cuando fue toda la cuarentena, incluso después. Entonces, no sé, por ahí mostraba alguna foto del chino que iba a comprarle la comida por peso y Es por ahí es el Mordor. único local, claro, por ahí es el único local de la cuadra que estaba abierto. Che, Y sí, sí, terrible. ya no deja de llamar la atención. Por ahí es el único que Y pueda negociar alquileres para abajo, Marra, en este contexto. claro, y No lo digo sí, él o ya las lo estoy empresas que estén contando. ahí. Claro, claro, Y sí. sí, total. Está en la posición, casi. Y hablando de revoluciones, porque también me habías comentado.
Bueno, obviamente ahora porque está en alza se habla mucho del Bitcoin, ahora de Ethereum, después se habla de otra. ¿Vos decís que realmente puede ser una revolución o está muy verde todavía o Hmm. no sé? Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? La primera es Sí, que hay un mundo que justamente tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Hay un mundo digital que llegó para quedarse, que es muy fuerte, que es importante. Los medios digitales de pago hoy son una realidad, ¿no? Digo, hay gente que, o sea, incluso en países pobres, digamos, la gente está bancarizada a través del celular. Le llegó antes el claro, celular con los medios digitales de pago que el banco. O sea, el banco es un elefante que se mueve lento, que rompe todo. Y claro. Mercado Pago o cosas similares son un zorro, van rápido, son ágiles, etc. Eh, Así que todo ese mundo, Bitcoin está en ese mundo, Bitcoin, las criptomonedas y demás. Y después la otra cuestión sobre las criptomonedas es, digamos, el objetivo que en algún lugar pensó el que la creó, ¿no? O sea, Bitcoin tiene atrás una filosofía que es que el dinero tendría que volver a manos de un mercado, no tendría que estar centralizado. Es problemático que los bancos centrales manejen las cantidades de dinero porque puede pasar lo que pasó en Argentina, lo que pasa en Venezuela. Eh, Incluso algunos dirán que en Estados Sí, Unidos fue culpa de la Fed la crisis del 2008 y que eso con Bitcoin no pasaría. En fin, mm, ahora a esos propósitos yo diría, Bitcoin igual hoy ya es un activo muy conocido, muy famoso, sí, pero no tan utilizado, o sea, utilizado en pequeñas circunstancias como medio de cambio. Por ejemplo, hace 2 años, no sé, 3 años, 4 años, no sé, tenía la historia del pibe que aceptó Bitcoin y se compró una pizza con Bitcoin y bueno, más o menos circulaba. Y lo divertido era, bueno, soy sí, parte de esto, soy parte de Bitcoin. Después empezó el que dijo, che, está bueno esto, me parece que Bitcoin va para arriba, me parece que acá las ujú, monedas se van al demonio y Bitcoin va a crecer. Bueno, empezó ese tipo de compra, o sea, me compro Bitcoin porque creo que va a subir. Después Bitcoin sí, subió, Bitcoin bajó, ahora está en $60.000, o más o menos, no sé si bajó un poco ahora, pero... Y entonces hoy el tipo que gasta un Bitcoin por ahí dice, bueno, como yo compré a 10.000 y ahora vale 60.000, bueno, me vendo una partecita y me compro un auto. Bueno, genial. Pero quiero decir, eso no la transforma en una moneda generalmente aceptada. Entonces, creo que claro, el futuro pensado por los creadores y por algunos entusiastas de Bitcoin fue, se van a reemplazar las monedas estatales por un dinero privado creado de forma descentralizada, que nadie pueda manipular a su gusto, y eso va a ser Bitcoin. Me parece que para eso estamos muy lejos, de eso muy estamos lejos. muy lejos, muy lejos. Sí, Eh, pero bueno, eventualmente cada vez va ganando más espacios el Bitcoin, que también tiene que luchar contra las regulaciones estatales que siempre van a querer estar ahí regulándolo, ¿no? claro, estar Pero ahí al filo de la... así que conspira contra la propia, entre comillas, codicia, que nunca me parece mal la codicia en el buen sentido, Mm, contra la propia sí, codicia de los que tienen Bitcoin, que dicen no lo voy a vender porque quiero que suba más, claro, contra las futuras regulaciones y contra con la volatilidad. O sea, la volatilidad tampoco le juega en contra a algo que supuestamente se quiere transformar en una moneda, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí hay algunos temas para resolver. claro. Sí, porque encima las volatilidades son distintas, o por lo menos son un poco más que las que ves en un mercado de acciones, por ejemplo. Muchísimo más, ¿no? O sea, digamos, me Sí, parece sí, que, o sea, de 4.000 a 60.000 en, no sé, en meses, a sí, semejante sí. aumento no creo que, digamos, ocurra o haya ocurrido mucho, Yo ¿no? no tengo memoria, claro. Sí, o sea, No habrá sé que si le preguntaría a comparar. Warren Buffett lo mismo, claro. Claro, por ahí él conoce alguna. No, total, total. Y por eso algunos dicen, bueno, esto es una burbuja, porque algo que sube tan rápido está totalmente descontrolado. Y bueno, por ahí, o sea, por ahí sí, por ahí no, puede que vuelva a caer. Yo la verdad, a mí me dicen,
compro Bitcoin a 60.000 y ahora grabame esto porque después cuando salga a 120.000 me van a decir, Iván se equivocó. Yo te digo, a 60.000, qué sé yo, por ahí déjalo pasar. Sí, Pero como todo, en claro, realidad mi recomendación es esta, digamos, vos querés invertir en Bitcoin, bueno, si sos un inversor conservador, no inviertas 5%, más del 5% de tu cartera. O sea, vas a tener el gusto sí, de conocer el mercado, de conocer el funcionamiento, de que si sube más, tenés un activo muy, muy, muy volátil y que por tanto puede dar grandes retornos, pero bueno, tampoco te arriesgas a perder todo porque compraste a 60 y bajó a 30. O sea, bueno, no. Entonces, claro. Sí, sí, así que bueno, perfecto. eso como desde un punto de vista más pragmático, ¿no? Clarísimo. Sí, sí, totalmente. Bueno, era principalmente eso, así que para mí ha sido un tremendo placer. Me quedaría hablando un montón, pero no quería hacerlo muy tedioso, así que te reagradezco por esto. Así Bueno, que querido, gracias Sebastián, que vaya muy bien la página, hoy se invierte y que sigas creciendo y bueno, éxitos gracias. en la Facu además. Gracias. Chao, chao, y Éxitos a vos gracias. también. Bueno, un Nos abrazo, vemos. abrazo. Chao, chao.